Colombianos, atención, el abogado Miguel Ángel del Río pone contra las cuerdas a la Fiscalía, a Néstor Humberto Martínez y a todo esto que está pasando con Jorge Enrique Pizano, que fue envenenado, insiste la defensa que fue envenenado y que aquí hay actividades delictivas en la recopilación de pruebas y demás para esclarecer este crimen. Por otro lado, la Fiscalía quiere cerrar el caso, archivarlo, ¿no? Pues con base en esta teoría, el abogado de la familia Pizano, Miguel Ángel del Río, pidió el viernes rechazar el archivo de la investigación por la muerte de Alejandro Pizano. Y es que el abogado Miguel Ángel del Río arremetió diciendo que el argumento de que la fiscalía no investigó lo suficiente y aún quedan muchas dudas sobre la muerte del excontroller, quien falleció el 8 de noviembre del 2018, el abogado de la familia Pizano pidió pues el viernes rechazar el archivo de investigación que solicitó la fiscalía por la muerte de Alejandro Pizano, su hijo, y quien murió tan solo 3 días después de su padre. La solicitud de este archivo la hizo la Fiscalía el pasado 29 de septiembre. En ella, el fiscal Carlos Mauricio Escobar argumentó que la muerte de Alejandro se produjo por tomar agua de una botella saborizada mezclada con cianuro que se encontraba en el escritorio de su padre, la cual fue colocada por él mismo. Ese lugar es muy restringido. Fue Jorge Enrique Pizano quien puso la botella sobre su escritorio, dice el fiscal. Lo curioso de esto, colombianos, es que por qué Jorge Enrique Pizano, si iba a tomar la decisión, esta botella, pues permanece allá durante 3 días, ¿no? 3 días, nadie la toca ni nada, y pues Jorge Enrique Pizano muere, pues sospechosamente por un presunto infarto, ¿no? Increíble esto. Si hubiera querido suicidar, ¿por qué no se la tomó de una vez, no? Pues el fiscal agregó que se pudo corroborar que la botella que tomó Alejandro era de su padre, porque solo él consumía ese tipo de bebida en casa y porque Jorge Enrique ya le había dicho a algunas personas que tenía intenciones de quitarse la vida. Jorge preparó la bebida, pero lo que ocurrió es que Jorge Enrique le sobrevino una muerte repentina. Qué cosas, ¿no? Y la botella quedó y de esa botella es que tomó Alejandro. Todo eso, según el fiscal, permite concluir que Jorge Enrique Pizano es la única persona que podría ser investigada, pero ya está muerto, por lo que le pidió al juez que lleve la solicitud de archivar el caso. Hágame el bendito favor. Pero el abogado de la familia Pizano, Miguel Ángel del Río, no está de acuerdo con esa teoría, por lo que pidió al juez este viernes deslegitimar esta solicitud. Según sus argumentos, la fiscalía no investigó en profundidad el caso y aún quedan muchas dudas sobre la muerte del excontroller de la Ruta del Sol 2. Esto quiere decir, según el abogado, que por ejemplo aún no se puede descartar que Jorge Enrique Pizano no falleció de forma natural, como se ha dicho, sino que fue envenenado y esa botella fue tomada por Alejandro. No tiene lógica que Jorge Enrique Pizano haya preparado todo para un pues quitada de vida y que justo minutos antes le haya dado un infarto. A Pizano lo mataron. Pero vamos a escuchar a Daniel Coronel pues hablando de todas estas pruebas que está presentando Miguel Ángel del Río y que desvirtúan a la fiscalía de que esto fue una muerte por un infarto. Vamos a ver. El ingeniero Jorge Enrique Pizano recopiló y entregó las pruebas determinantes para establecer las irregularidades en la ejecución del contrato de la Ruta del Sol 2. Detrás de esas irregularidades están los multimillonarios sobornos de Odebrecht, un escándalo que aún no termina y que revive de tiempo en tiempo. El ingeniero Pizano murió súbitamente el 8 de noviembre de 2018. Desde ese momento hubo dudas sobre las causas de su deceso. Las sospechas se acrecentaron cuando 3 días después su hijo, Alejandro Pizano, quien había venido desde Europa al sepelio, murió envenenado con cianuro después de probar una botella de agua que estaba en el estudio de su padre. Las sospechas nacen de la inexistencia de una investigación independiente sobre estas muertes. El Instituto de Medicina Legal depende de la Fiscalía y en ese momento el fiscal general era Néstor Humberto Martínez, grabado por Pizano, reconociendo que había coimas en Odebrecht, situación que él conocía antes de ser fiscal. El entonces director de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, renunció en medio de un escándalo diciendo que un rastro de sangre en una toalla del ingeniero Pizano indicaba que no había sido envenenado con cianuro. Poco después reconoció que tal vez no era sangre, sino saliva, pero que en todo caso no había sido envenenado. Difícil de establecer de cuándo era la saliva y si se podía llegar tan rápidamente a esa conclusión. El cuerpo del ingeniero Pizano fue cremado y los forenses solo conservaron unos tejidos de los que se han valido para sostener que en esos restos no hay cianuro. Pues bien,
La familia Pisano quiere que se investigue la posibilidad de un homicidio y tiene varias razones para pedirlo. En primer lugar, sostiene que los tejidos restantes del ingeniero Pisano no sirven para descartar que fue envenenado con cianuro. La razón es simple. Esos tejidos fueron conservados en formol y esa sustancia borra los rastros del cianuro. Segundo, la Fiscalía ha sostenido todos estos años que la botella envenenada con cianuro que mató a Alejandro, el hijo del ingeniero Pisano, había sido comprada por el propio Pisano en un supermercado D1. La prueba, según la Fiscalía, es el código de barras en la etiqueta que indica el lugar de venta. La familia tiene pruebas de que ese código de barras no determina el sitio donde fue comprada la botella. Para demostrarlo, compraron botellas de la misma marca en varios supermercados y en diversas ciudades y asómbrense. Todas tienen el mismo código de barras de la botella fatal. A partir del código no se establece el lugar de venta, ni que haya sido comprada por el ingeniero. Solo es el código de identificación de esa marca de agua para los inventarios de los supermercados. Tercero, por cierto, la botella envenenada no tiene una sola huella digital. Aunque pasó de mano en mano antes de entrar a la cadena de custodia de la Fiscalía, no aparece el rastro dactilar de nadie. El propio perito judicial explica la situación en estos reveladores términos. Abro comillas. Pues la pueden haber limpiado. Cierra comillas. Cuarto, el análisis de seguridad hecho por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez asegura que la casa rural de Subachoque, donde murió el ingeniero Pisano, era supremamente segura, prácticamente inexpugnable. La familia tiene pruebas de que incluso un niño podía cruzar la cerca con alambre de púas que delimitaba la propiedad. Es decir, que un extraño pudo haber entrado fácilmente a la casa para dejar el veneno. Y quinto, esto es muy importante, el teléfono celular de Jorge Enrique Pisano fue alterado. Le borraron información. El aparato estuvo en manos de los investigadores de la Fiscalía entre el 18 y el 23 de noviembre de 2018, porque la familia lo entregó voluntariamente en una diligencia de inspección judicial. Esto no debieron hacerlo, porque el CTI, la Fiscalía estaba solicitando todos estos aparatos electrónicos. ¿Por qué? Si había muerto era de un infarto el señor. ¿Por qué tenían que recopilar? ¿Por qué se llevaron los videos de la casa del circuito cerrado que había montado Jorge Enrique Pisano y después ya no aparecen? Muy extraño todo esto que está pasando y la Fiscalía bien abeja queriendo pues precluir esta investigación de la muerte del hijo de Jorge Enrique, ¿no? Y lo que hicieron con los tejidos del controller. Echarlos en formol para desaparecer las pruebas, señores. Increíble. La Fiscalía jamás lo aportó como prueba porque no cumplieron el término perentorio de 36 horas para legalizarlo, por lo cual la potencial evidencia fue rechazada por un juez de control de garantías. Y aquí viene quizás lo más interesante. El año pasado, en un peritazgo solicitado por los apoderados de la familia, encontraron que habían desaparecido unas conversaciones que Jorge Enrique Pisano había sostenido y que son fundamentales para el caso de Odebrecht. No aparecen entre otros sus intercambios de WhatsApp con los periodistas Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, Iván Serrano, entonces reportero del mismo noticiero, y la columnista de la entonces revista Semana, María Jimena Duzán. Por fortuna, ellos tres conservan en sus archivos las conversaciones que tuvieron con el ingeniero Pisano y las grabaciones que él les suministró. A pesar de estos indicios que ameritan una investigación profunda sobre las causas de la muerte del testigo Jorge Enrique Pisano, la saliente Fiscalía de Francisco Barbosa quiere que el caso se cierre y hoy se celebra una audiencia de preclusión con ese propósito. Empieza en unos minutos ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca. Así, esperan enterrar de una vez por todas el caso por la muerte del principal testigo del soborno de Odebrecht. Principal testigo, imagínense en eso hasta dónde llegó esto. Pues ahora pues se escuchó al abogado Miguel Ángel del Río que dice que esto fue un asesinato y pues ahora el juez analizará los argumentos de cada una de las partes y fijó para el día 8 de marzo del 2024 una audiencia en la que anunciará su decisión. La suerte está echada a colombianos, pero des en cuenta lo que dice el abogado Miguel Ángel del Río en esta audiencia donde se desarrolló y presentó todas estas pruebas y pues habla del frasco de cianuro. ¿Cómo lo encontraron, no? Si fue presuntamente sembrada esta prueba. Escuchemos a Miguel Ángel del Río. ¿Qué quiere la Fiscalía General de la Nación con relación a la compra
del cianuro de potasio quiere legalizar lo que no pudo legalizar por las vías establecidas, su señoría, porque la Fiscalía General de la Nación tuvo en su poder el deber de las cámaras de seguridad, la Fiscalía General de la Nación tuvo en su poder el celular de Jorge Enrique Pizano y una suerte de situaciones, su señoría, susceptibles de legalización y de respeto a las vías constitucionales. Y no lo hizo. Sin embargo, en este evento de el cianuro de potasio, quiere tratar por la vía del descubrimiento inevitable alejarse de la posible exclusión de esa evidencia probatoria, cuando el error en realidad recaía sobre la Fiscalía General de la Nación. Y dice la Fiscalía en ese evento, su señoría, o en su intervención con relación a ese criterio, que el tema de la siguiente prueba sí sería una prueba derivada, y que seguramente, pues, como es una prueba derivada de un acto de investigación que fue detectado ilegal por no haberse presentado durante las 36 horas, podría tener lugar algún tipo de discusión, dice la Fiscalía. ¿Qué tiene por decir la Fiscalía al respecto?, se pregunta el doctor Escobar. Y es que establece que de un informe pericial que se hizo al frotis de la bolsa externa de Químicos Campota, o sea, que dentro de ese baño se encontró un paquete con un tarro de cianuro, y que era de Químicos Campota, y que efectivamente eso que se encontró allí estaba en una bolsa plástica, dice la Fiscalía. Y esa bolsa plástica se llevó a hacer una prueba de ADN el 22 de noviembre de 2018 en genética forense sobre el informe pericial de RBOLGEF 180-225-85. Pero fíjese, su señoría, que hay en la intervención de la Fiscalía, voy a hacer un breve paréntesis, es que ni siquiera se tiene claridad, porque la construcción de ese evento que admite o que advierte la Fiscalía se construye sobre un ejercicio especulativo, sobre una prueba ilegal. Fíjese que utiliza dentro de la argumentación la Fiscalía General de la Nación la declaración de Araceli Cerrato, cuando Araceli Cerrato, su señoría, no ha advertido que detrás del minicomponente estaba el cianuro de potasio. Pero quiero, su señoría, que escuchemos la intervención de Juanita Pizano, en esa declaración también hecha con posterioridad a la intervención de la Fiscalía, sobre la forma como se encontró ese cianuro de potasio, que es importante para la construcción o no de la prueba derivada y finalmente el descubrimiento inevitable. Adelante, Juan, con la declaración de Juanita en ese punto. Ya puedes entrar a la casa. Entré, puse a cargar mi celular y en ese momento alguna persona, no sé, hombre, mujer, no sé, alguien dijo que ya, yo como bueno, ya, o sea, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Y de repente un hombre, eso sí me consta que fue un hombre, dijo, ay no, espérese, ¿cómo hay encontrarlo? Y todos como que, y él dijo sí, entró al baño, él estaba en el baño de abajo, como digamos el baño de al lado del cuarto de Alejandro, y dijo, acá hay algo, y abrió la puerta, y había una bolsa, y la sacó, y era la bolsa en la que estaba el tarro de cianuro. En ese momento es donde pues ellos toman la foto y lo publican. Dicho esto, su señoría, para ese representante de víctimas es o resulta curioso, incluso como advierte la propia Juanita Pizano, que ya retirándose el equipo investigativo se encuentra de manera sorpresiva ese cianuro de potasio. Continuando con las particularidades del argumento de la prueba derivada para el descubrimiento inevitable, se pregunta el fiscal, ¿y entonces qué se hizo con esa prueba? Y establece que se tomó un frotis de la bolsa externa e interna de la bolsa de Químicos Campota y se contrastó contra el ADN de la boca de la botella. Y, según ese informe, resultó uniprocedente. Es decir, que ya se había advertido, dice la Fiscalía,
que en los anteriores experimentos de ADN que se habían demostrado que en la boca de la botella de marca Omni que había allí, se había encontrado ADN del señor Jorge Enrique Pisano. Allí, como que había tenido contacto con esa botella el señor Jorge Pisano. Ahora, efectivamente, en ese experimento que se hizo del frotis de la bolsa externa de químicos Campota, contra el ADN de la botella efectivamente resultó uniprocedente, de que el ADN del señor Jorge Enrique Pisano también estaba presente en el frotis de la bolsa externa de químicos Campota. Pero aquí hay una eventualidad, su señoría, que vale la pena advertir, y es que en la anterior intervención, cuando hablábamos del ADN, del ADN del frotis de la boca de la botella, habíamos advertido que no se encontraba ADN de Alejandro Pisano, sino de Jorge Enrique Pisano. Pero aquí hay un punto adicional, su señoría, y es el siguiente, que quiero que su despacho además valore. Y es que, según establece Juanita Pisano, ella también tomó o pegó su boca a la botella que tenía el cianuro. Lo que hace la Fiscalía General de la Nación es cruzar las huellas en el tarro de químicos Campota con el frotis de la boca de la botella. Y a eso le da uniprocedencia. Pero fíjense lo siguiente. Si, como lo establece Juanita Pisano, es posible que el ADN que esté finalmente en el frotis de la botella no sea necesariamente el de Jorge Enrique, sino el de Juanita. Porque fijémonos en las conclusiones que sacaba el ADN anterior relación. Bueno, complicado este tema, esperemos que pues se dé una solución a favor de Jorge Enrique Pisano y que se investigue esto. Sin embargo, a pesar de haber muerto 3 días antes que su hijo, pues la fiscalía sostiene que el único sospechoso de la muerte es Alejandro Pisano, es su propio padre. Y es que Miguel Ángel del Río deja al descubierto los vacíos, las irregularidades, la desaparición de pruebas y otras fallas en la investigación sobre la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pisano y también de su hijo, Néstor Humberto Martínez, le hablan, y no precisamente su padre desde el más allá, ¿no? Escuchemos qué dice el informe de Noticias 1. Durante 7 horas, el abogado de la familia Pisano argumentó sobre los vacíos, las irregularidades, la desaparición de pruebas y otras fallas en la investigación sobre la muerte del ingeniero Jorge Pisano y su hijo, Víctor Ballestas. Mónica, el abogado del Río reveló varios detalles sorprendentes, entre otros, que la botella de cianuro no tiene ninguna huella, que los mensajes del celular del ingeniero Pisano desaparecieron en poder del CTI y que el fiscal Martínez Neira obtuvo una prueba de manera ilegal. La Fiscalía ha pedido la preclusión definitiva del proceso por las muertes de Jorge Enrique Pisano y su hijo Alejandro, ocurridas hace 5 años cuando el primero, testigo de la corrupción de Odebrecht en Colombia, murió repentinamente y el segundo perdió la vida 3 días después en la misma casa de su padre, envenenado. Por haber cumplido. Jorge Enrique Pisano era el testigo clave de la corrupción de la multinacional brasilera con los contratos que tenía en sociedad con el Grupo Aval. Específicamente, Noticias 1 reveló que el fiscal general de entonces, Néstor Humberto Martínez, sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y nunca lo contó. Un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en ese caso, de mi integridad como persona. Ayer viernes se celebró la audiencia ante juez por la solicitud del cierre del caso, pero el abogado de la familia Pisano, en una exposición de 7 horas, explicó los abundantes motivos para que eso no se conceda. Según los fiscales que investigaron las 2 muertes de los Pisano, Jorge Enrique planeó suicidarse, pero no lo logró porque le dio un infarto horas antes. Eso solamente pasa en la mente de una institución corrupta como la Fiscalía General de la Nación, pues nadie puede creer eso. Para el penalista Miguel Ángel del Río, el caso del padre Pisano fue homicidio. El infarto fue consecuencia de la ingesta de cianuro a través de una intervención criminal. Del Río explicó a Noticias 1 de manera más puntual sus argumentos. Primero, en cuanto a la botella que contenía el veneno. Ese elemento material de prueba pasa por aproximadamente 15 manos, Víctor. Pero hoy las huellas no existen en la botella. Segundo, los mensajes que desaparecieron de los celulares de varios periodistas con el ingeniero fallecido. Periodistas a quienes les había confiado información vital, como Cecilia Orozco
precisamente la directora de Noticias 1. Tercero, el iPad con importante información del caso que se llevó de la casa de la familia Pisano el fiscal Néstor Humberto Martínez. Que después devolvió sin ninguna rigurosidad. Eso constituye un delito. Cuarto, la seguridad que estaría protegiendo al testigo Pisano en su casa de campo. Dejaría un riesgo inminente de muerte. El juez analizará los argumentos de las partes y anunció que tomará una decisión el 8 de marzo de 2024. No dio ninguna explicación para su demora de casi 4 meses. 4 meses, señores. ¿Qué estará esperando? ¿Por qué tanto tiempo para analizar las pruebas? ¿Necesita estos 4 meses o qué pasará? O a ver qué pasa con el nuevo fiscal, ¿no? Pues esperemos a ver qué pasa con este caso. María José Pizarro dijo, las graves irregularidades de la fiscalía denunciadas por la representación de víctimas deberían ser suficientes para no precluir la investigación por el presunto homicidio de Jorge Enrique Pisano. Y citando al abogado Miguel Ángel del Río, continuar con el caso es provechoso para las víctimas y para la administración de justicia. Un aspecto que históricamente ha sido una deuda con la nación acostumbrada a que los poderosos oculten la verdad. También aquí dice otro usuario, Barbosa contra el tiempo. Quiere que precluya y que se archive el caso del asesinato de Jorge Enrique Pisano para favorecer a Néstor Humberto Martínez, implicado directamente en el crimen. Y por otro lado dice otro usuario, en la audiencia de hoy, donde la Fiscalía busca la preclusión del caso de Jorge Enrique Pisano, el abogado de las víctimas Miguel Ángel del Río ha presentado pruebas contundentes que dejan serios problemas al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Colombianos, pues, analizando esto, pues aquí hay muchas incongruencias, no sabemos por qué la demora del juez para mirar si precluye o no, que estará esperando, esperemos que Miguel Ángel del Río recopile más pruebas, pero aquí está contra las cuerdas el fiscal Néstor Humberto Martínez y en graves problemas Francisco Barbosa. Y en aprietos, ¿no? Porque la misma fiscalía pide precluir el caso, ya que hay muchos cabos sueltos. Colombianos, hasta acá este video, por favor compártelo para que la gente viva bien informada y se den cuenta de las triquiñuelas que están haciendo para archivar el caso, como ejemplo la preclusión de Uribe, que la misma fiscalía aparece su abogado pidiendo la preclusión del caso de este señor. Por favor compartan, suscríbete y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.